Hola, el día de hoy les voy a presentar la definición de ancho de banda, ruido, distorsión, atenuación e interferencia. Esto para la materia de sistemas de comunicación. Bueno, la distorsión de un canal se presenta debido a que el canal tiene pues un comportamiento de filtro, es decir, no existe un canal que pueda transmitir todas las frecuencias y por ejemplo una antena que pueda recibir todas las frecuencias, pues de esta manera pues cada una de las antenas pues recibe cierta cantidad de señales. De acuerdo, entonces los factores que contribuyen a la atenuación del canal es la longitud de ese canal. Por ejemplo, si un canal o una transmisión de información la vamos a hacer por un cable Ethernet y supera los 200 metros, no es posible realizarla porque la señal que ingresemos en ese cable Ethernet no va a llegar al 100% del otro lado, sino que va a salir más aligerada. Por otra parte, cuando existen ciertas variaciones en la señal, es posible usar un capacitor para poder recuperar esta señal, así como se ve en la figura. Una señal enviada es un pulso rojo cuadrado y se recibe una señal verde que es pues con interferencia o con cierto ruido en la señal. Directamente en las transmisiones es muy difícil que la señal llegue pues limpia y usualmente siempre hay atenuación, ruido y otros factores que afectan a las transmisiones de datos. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, una medida de desempeño para medir la calidad de ese canal, es decir, pues hay canales que son muy ruidosos o hay canales que son menos ruidosos, pues es la cantidad de señal relación a ruido, el signal noise ratio. Y esta señal relación a ruido se expresa matemáticamente como por ejemplo la potencia de la señal y dividido entre la potencia del ruido. Esto se expresa en watts y después se le saca el logaritmo y después se multiplica por 10. Finalmente, aquí tenemos a la señal que se está enviando y la cantidad de la señal que se está pues en ruido, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una señal que va a estar enviando, que se está enviando y claramente contiene ruido en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces la fórmula se utiliza de la siguiente manera. Si no conocemos la potencia de la señal, pero sí conocemos los valores de esa señal, podemos utilizar la fórmula de 20 veces el logaritmo de la señal RMS entre la señal RMS del ruido. El voltaje RMS se puede calcular de la siguiente manera. 1 sobre la raíz de 2 multiplicado por el voltaje pico. El voltaje pico es, por ejemplo, de donde inicia hasta donde alcanza su máximo punto. El voltaje pico a pico, por ejemplo, en esta señal, es de este punto del máximo hasta el mínimo. Esto sería un voltaje pico a pico. Y el voltaje promedio pues se puede calcular el voltaje RMS. De aquí obtenemos esta fórmula y la usamos en esta manera, que es decir, la señal relación al ruido, pues tenemos una división de la señal original entre la señal RMS del ruido, nos da este valor y calculamos el valor de 20 veces el logaritmo de 1.25. Esto nos da en decibeles. La señal Wi-Fi, cuando recibimos cierta señal, siempre nos da esta parte de señal relación a ruido. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Igual lo usamos con la señal RMS. Ahora, respecto a la atenuación. Respecto a la atenuación, es lo que les mencionaba, donde la disminución de la amplitud eléctrica va perdiendo intensidad o energía en función de la distancia. Es decir, ustedes transmiten una señal, por ejemplo, de 0 a 5 volts y después de una cierta distancia, pues ya no llega a la misma
el mismo voltaje. La solución para esta atenuación es colocar un repetidor cuando la señal esté atenuada y ya no alcance los valores pues indicados, ¿no? En este caso pues la señal es original, se atenúa hasta este punto, en este punto se pone un amplificador y se recupera la cantidad de la señal. Respecto al ancho de banda. Respecto al ancho de banda, este término se utiliza en dos contextos. El primero es en filtro y el segundo es en datos de Internet. Muchas veces hemos escuchado el término de ancho de banda referente a nuestra conectividad y lo asociamos con la velocidad de conexión, es decir, a mayor ancho de banda, una velocidad más alta, o a menor ancho de banda, una velocidad más baja. Bueno, pues ese es el término que se asocia al Internet del ancho de banda, pero en términos de filtros es el ancho de banda que se permite o las frecuencias que están permitidas en una transmisión. Por ejemplo, en ancho de banda tenemos una señal y dos frecuencias. Digo, la frecuencia de corte y la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Usualmente esta frecuencia se calcula a menos 3 decibeles. ¿Por qué menos 3 decibeles? Porque es la caída de potencial que se establece donde se puede recuperar una señal. Después de los menos 3 decibeles de aquí para acá ya no es posible recuperar la señal. Entonces, en esta parte es el ancho de banda. Por ejemplo, si hacemos una transmisión en FM, se le asigna una frecuencia a este ancho de banda, por ejemplo 91.3 MHz, y después se le dice cuál es la frecuencia a la que va a cortar y la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. Es decir, eso es el ancho de banda en filtros. En radio FM o AM, no, en radio FM creo que son 200 kilobits, ¿no? 200 kilobits de frecuencia, es decir, 200 kilobits entre acá y acá. El ancho de banda para cada uno. Entonces, si es 91 MHz, más 200 sería 91.2 MHz y menos 200 sería 90.8 MHz. ¿Sí me explico? Ahora, el término de ancho de banda en Internet se utiliza para medir la cantidad de datos que se pueden transferir entre dos puntos de una red en un tiempo específico. Normalmente el ancho de banda se mide en bits por segundo y se expresa como una tasa de bits o data rate. La primera fórmula que se propone, la propone el señor Nyquist, y el señor Nyquist dice que la capacidad de transmisión de un canal es igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo de 2 veces m, que m es la cantidad de símbolos que puede asociarse o enviarse por un canal. Ejemplo, entonces m, si nosotros estamos haciendo una transmisión binaria de ceros y unos, m sería 2. C es la capacidad de transmisión, o sea, la cantidad de datos que vamos a recibir por segundo. Y B es el ancho de banda de la frecuencia que permite el canal. Recordemos que existen comunicaciones Bluetooth que trabajan a 2.4 GHz o comunicaciones Wi-Fi que trabajan a 5.4 GHz. La diferencia de ese ancho de banda pues afecta directamente proporcional a la cantidad de bits que se pueden enviar. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la capacidad de una señal de frecuencia con un ancho de banda de 1 kHz que usa una transmisión ASK, o sea, un Amplitude Shift Keying Modulation? En este caso, pues tenemos que la capacidad va a ser igual a 2 veces B, el ancho de banda, que es decir, 1 kHz, y el logaritmo de 2M. M en este caso, la amplitud la modulación ASK envía una frecuencia cuando es un 1 y manda un 0 cuando es un 0. Entonces solamente tiene la representación binaria. Entonces M es 2.
Por lo tanto, aquí tenemos que la máxima transmisión o la máxima capacidad de transmisión de un canal ASK son 2000 bits por segundo, considerando que el ancho de banda sea de 1 kHz. Ahora, por otra parte, tenemos una fórmula de Sharon y Hartley que proponen donde se incorpora la señal relación a ruido. Este es un modelo más apegado a la transmisión real porque cuando ustedes están conectados a su Wi-Fi, entre más cerca estén, más estable es la conexión. Pero si se alejan, obviamente la señal decae y el ruido aumenta. Entonces, la cantidad de información que reciben es menor. Y esta es la razón. Aquí tenemos, por ejemplo, la capacidad de transmisión de ese canal es B, el ancho de banda, por el logaritmo por el logaritmo base 2 de 1 más la señal relación a ruido. Ejemplo, ¿cuál es la capacidad de transmisión teórica Shannon-Hartley para un canal con un ancho de banda de 1 kHz y una señal relación a ruido de 200? Entonces aquí tenemos que 200 más 1 es 201, calculamos el logaritmo base 2 de 201 y lo multiplicamos por 1000. Eso nos da un total de 7651 bits por segundo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.